Hola amigos, yo soy el pastor Fran García, bienvenidos a su casa, Jesús de Nazaret. Nothing left to lose, but if you are truly coming, I'll be waiting here for you. Though I'm trapped and helpless, stranded out at sea, your mercy found me and set my worries free. With all that is within me, I'm choosing to believe. I might be lost at sea, but hope is all I need. Buenos días mis amados hermanos, Dios esté bendiciendo sus vidas. Nos da mucho gusto que hoy pueda estar con nosotros. Haya abierto las puertas de su casa para poder escuchar la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar a Dios en esta hora para ponernos en las manos de Dios y que Dios haga esa obra extraordinaria por medio de su palabra. Oramos al Señor, allá donde usted está, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios poderoso, un Dios sobrenatural, Padre. Te pedimos que en esta hora tú puedas hablar a nuestras vidas. Habla a tu iglesia, habla a tus hijos, habla a tus hijas, Señor. Aquellos mis hermanos que nos están escuchando de otros lugares, amigos, personas que no conocen de tu palabra, Señor, pero que en esta hora se han conectado con nosotros para escuchar esta bendita y maravillosa palabra. Dios, Espíritu Santo, muévete de una manera sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Mi amada iglesia, para mí es un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y que hoy quiero compartir un mensaje con ustedes que le hemos titulado Activando nuestra fe. Quiero decirle algo importante. En esos días, a través de que la pandemia ha ido caminando, avanzando, yo puedo mirar una situación dentro de la iglesia o puedo percibir una situación dentro de la vida espiritual. Muchos en algún momento su fe está menguando. Algunos otros estamos o están cayendo en la desesperación, en la economía, la preocupación, la aflicción dentro de lo que hoy estamos viviendo. Pero quiero decirle de parte de Dios en esta mañana que Dios tiene el control de su vida y de nuestras vidas. Dios tiene el control de cada uno de nosotros, mi amado amigo, persona que me está escuchando. Quiero que usted el día de hoy o en esta mañana, usted pueda activar esa fe que Dios ha colocado dentro de usted. Es por eso que en algún momento en la palabra de Dios podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, Él habla y Él dice que el hombre, si tuviera la fe como un granito de mostaza, haría cosas extraordinarias. Fíjese bien que algo importante y poderoso que dice nuestro Señor Jesús: si el hombre tuviera la fe como un granito de mostaza. Habla, hermano, de tamaño. Habla de tamaño. La fe que Dios nos ha dado es una fe que puede ir creciendo. A menudo usted la vaya utilizando, usted vaya provocando
usted vaya conociendo a Dios, su fe va a ir aumentando. Pero es importante que el hombre de Dios pueda aprender a dar pasos de fe. Yo quiero que vaya usted a su Biblia, Mateo capítulo 19, verso 26. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Vuelvo a leer este mismo texto. Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible, mi amado hermano. Si hay algo importante dentro de nuestras vidas, dentro de nuestro diario vivir, dentro de nuestra vida espiritual, dentro de nuestra vida física, es que como seres humanos podemos vivir una vida limitada. Podemos vivir una vida limitada. Pero dentro de la esfera, dentro de la atmósfera de Dios, para Dios todo es imposible. Yo no sé que usted esté viviendo en estos momentos. Yo no sé que usted esté pasando. No sé si tiene alguna enfermedad, algún problema, alguna situación que usted en algún momento ha mirado que humanamente no se puede. Yo quiero decirle algo de parte de Dios en esta hora: que lo que para usted es imposible, para Dios todo es posible. Pero si hay algo importante que nosotros tenemos que hacer, es activar esa fe que Dios ha puesto dentro de nuestras vidas. Escuche bien, tener fe implica tomar la decisión de confiar y creer en Dios. Tener fe implica tomar la decisión de confiar y creerle a Dios. La fe no necesita una evidencia de lo que Dios ha dicho por medio de su palabra, sin importar lo que Él ha dicho. No importa la situación que usted esté enfrentando, si Dios le ha dicho que esto es posible, quiero decirle que esto es posible, pero usted y yo tenemos que creerlo. Jesucristo nos mostró cómo tener fe siempre en el Padre. Jesucristo en cada situación de su vida nos mostró una total dependencia, aun que las circunstancias parecían contrarias a la voluntad de Dios. Jesucristo, nuestro Señor Jesús, su fe nunca fue movida del Padre por lo que Él estuvo viviendo, por lo que Él estuvo pasando. Jesús le creyó al Padre porque siempre el Padre cumplió su palabra a través de su relación, de lo que Él en algún momento le dijo. Vamos a mirar la primera parte. Jesús confió totalmente en la voluntad del Padre en los momentos más difíciles de nuestra vida. Por eso yo le decía, yo no sé qué usted esté viviendo, yo no sé qué usted esté pasando en estos momentos, yo no sé cuál sea su situación, pero quiero decirle algo sin temor a equivocarme, que si es la voluntad del Padre, si Dios lo permitió en su vida, quiero decirle que por muy difícil que sea, Dios lo va a sacar de ahí. Dios lo va a sacar, Dios va a obrar de una manera poderosa para que usted sea levantado con poder en el nombre maravilloso de Jesús. Vayamos y veamos que nuestro Señor Jesucristo, como modelo de la fe que tenemos que desarrollar, mire cómo Jesús lo hizo para con el Padre. Mateo capítulo 26, verso 36 al 41. Mateo 26, 36 al 41. Dice la palabra de Dios de esta manera: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado el Getsemaní, y dijo: siéntate aquí mientras yo voy allí para orar. Y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago, Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Verso 39. Y él se adelantó un poco más y se inclinó su rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos, y les dijo a Pedro:
¿No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? 41. Velen y oren para que no cedan a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús reconoció que cualquier cosa que Dios deseara era lo mejor para él. Quiero decirle algo, mi amado hermano. La fe acepta el plan de Dios como lo mejor y no busca otra salida. Escuche bien lo que le quiero decir en esta mañana. Jesús reconoció que cualquier cosa que Dios deseara era lo mejor. La fe acepta el plan de Dios como lo mejor y no busca otra salida. La fe abraza la voluntad de Dios aun cuando no se tenga una explicación en ese momento. Es algo muy importante que nosotros podamos entender en esta mañana de parte de Dios, mis amados hermanos. No importa la situación de lo que estemos pasando o viviendo, cuando es la voluntad de Dios, quiero decirle que Dios obrará de una manera extraordinaria para Él sacarnos de esta situación que estamos pasando. Hace unos días, y en verdad yo quiero decírselo, sabemos que la economía se frenó, que el trabajo se frenó, que los negocios se frenaron, las empresas se frenaron, las iglesias se frenaron, y en algún momento venía una preocupación. A veces como seres humanos nos preocupamos, y la pregunta era: Señor, ¿y qué va a suceder después de esto? Pude entender algo. Pude entender que Dios sustentaría nuestras vidas. Pude entender que Dios de una manera maravillosa obraría de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Y quiero decirle algo, mis amados hermanos, en esta mañana. Cómo me gozo cuando yo veo que la palabra de Dios se hace viva en nuestras vidas. No sé si ustedes recuerdan aquella viuda que sustentaba a ese profeta cuando pasaba por ahí, por su casa. Dios había hablado a la viuda allá para sustentar a su profeta. Yo puedo ver cómo en algunas semanas ha habido una viuda que especialmente trae el sustento a nuestras vidas, mis amados hermanos. Y cuando yo la veo me gozo y digo: Dios, gracias, porque sé que eres bueno, porque sé que tu mano está con nosotros, porque sé que no nos vas a dejar y nos vas a desamparar nunca, Señor, porque sé que tu mano está a nuestro favor, mis amados hermanos. Cuando tú logras confiar en Dios, cuando tú pones tu confianza en Dios, quiero decirte algo: que cuando ya no tengas que comer, Dios mandará las aves del cielo para que sustenten tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Que cuando todo se escasee, Dios mandará a alguien para que empiece a fluir aceite de esa vasija que tú tienes. Cuando yo miraba esta situación de la pandemia, yo podía entender algo. ¿Sabes qué es lo que Dios está provocando? Dios nos está provocando que aprendamos a depender de Él totalmente. Dios nos está empujando para que podamos activar nuestra fe, para que podamos creer lo que Él va a hacer con nosotros. Yo quiero decirte algo, y te lo dije hace rato. Quizás las preocupaciones que tenías has ido saliendo en estos días. Quizás tuviste que dejar un trabajo, otro trabajo, y Dios ha ido sustentando tu vida. ¿Por qué? Porque Dios así lo prometió, mi amado. Porque Dios tenía un plan extraordinario para con nosotros. Jesús practicó su fe cuando se encontraba en la cruz del Calvario. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento más crucial de su vida, Él pudo practicar la fe, pudo desarrollar aún más la fe. Dice Lucas capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús gritó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús tomó lo que había hecho, todo su sufrimiento, y lo colocó en las manos de su Padre. Estaba confiado que su plan se había cumplido. Jesús no pudo ver el plan de Dios completo hasta ese momento, pero él confió
que la voluntad se había cumplido. Quiero decirte algo. Hay cosas que dentro de nuestra vida no vamos a lograr entender. Hay cosas que te vas a preguntar y le vas a decir a Dios: ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? El Señor te quería llevar ahí para que tú aprendieras a depender que Dios siempre ha estado contigo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Hasta que tú llegaste al fondo, te pudiste dar cuenta que la mano de Dios estaba ahí. Te pudiste dar cuenta que el Espíritu Santo estaba ahí para levantarte. Te pudiste dar cuenta en la voluntad del Padre. Te pudiste dar cuenta en el amor del Padre, en la misericordia del Padre. Hasta que no llegaste al fondo, no pudiste sentir la mano de Dios llevándote hacia arriba, mi amado hermano. Es por eso que nosotros debemos de practicar la fe en medio de las circunstancias adversas, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la pandemia, en medio del dolor. Practica tu fe. Si Dios te dijo que te subieras a la barca con Él, es porque vas a llegar de aquel lado con Él. Escucha bien, si Dios te dijo que te subieras a la barca con Él, es porque vas a llegar al otro lado de la barca con Él. La verdadera fe simplemente busca a Dios. Escucha bien, la verdadera fe simplemente busca a Dios. No evita a Dios tratando de imaginar cómo serán las cosas. Muchas veces nosotros como hombres y mujeres tratamos o imaginamos cómo hubiera sido esto. Si yo hubiera tomado esta dirección, ¿qué hubiera sucedido? Si yo tomo esta dirección, ¿qué hubiera pasado? Si yo tomo este atajo, ¿qué va a suceder? Usted no tiene que tomar ningún atajo. La fe verdadera siempre va a buscar a Dios, siempre va a buscar cumplir la voluntad de Dios. Aleluya. Jesús creyó que Dios podía hacer hasta lo imposible. Escuche bien. Por eso es importante que cuando nosotros vemos a Jesús hablando dentro de sus declaraciones, Él lo dice con una convicción extraordinaria. Al que cree, todo le es posible. Dice Mateo capítulo 19, verso 26. Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Aleluya. Jesús creyó que Dios podía hacer lo imposible. Si Jesús hubiera dudado del Padre, Él no hubiera ido a la cruz. Él no hubiera padecido por nuestros pecados. Él no hubiera permitido ser muerto. Yo le quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Usted se prestaría a morir para que Dios lo resucite? Eso tiene que ver con fe. Eso tiene que ver con la fe que usted pueda tener y la fe que yo le pueda tener al Padre. La fe de Jesús declara que no hay nada que Dios no pueda hacer. La verdadera fe dice esto: si Dios puede hacer cualquier cosa, en cualquier lugar y en cualquier hora, eso es algo importante. Jesús, como tal, su muerte requirió riesgos. Por medio de la fe Él se arriesgó a morir creyendo que el Padre lo resucitaría. La fe de su muerte requirió riesgos. ¿Usted se arriesgaría? Mire lo que dice Mateo capítulo 20, 18 y 19. Escuchen, les dijo: subamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él y lo azoten con látigo y lo crucifiquen. Pero al tercer día se levantará de entre los muertos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Tu fe, mi amado hermano, no hace que evadas la voluntad de Dios. Tu fe no hace que tambalees
en momentos críticos, en momentos de adversidad, sino que en ese momento tu fe se levanta, tu fe se refuerza, tu fe se activa, tu fe crece. Si hay algo que es importante dentro de esto, es que aprendamos a confiar al Dios Todopoderoso, al Dios de lo imposible, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya. Y a su nombre, gloria a Dios. Escucha bien, mi amado hermano. La fe cree que la tumba no es el final de la vida, sino que habrá una resurrección. Te lo vuelvo a repetir. La fe cree que la tumba no es el final de la vida, sino que habrá una resurrección. Jesús creyó que el Padre lo escucharía y respondería a su oración siempre. Si hay algo que puede activar nuestra fe, mi amado hermano, es la relación que podamos tener con Dios. Si usted tiene una relación con Dios por medio de la oración, su fe va a ir aumentando, porque usted se está metiendo a esa atmósfera espiritual. Usted se está metiendo a los terrenos de Dios. Pero si usted no tiene una relación con Dios, si usted no conoce la palabra de Dios, es imposible que usted pueda desarrollar su fe. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. En cuanto más escuche usted la palabra de Dios, más su fe va a aumentar. Si usted no escucha la palabra de Dios, es imposible que su fe pueda crecer, pueda aumentar. Muchos de nosotros batallamos, mis amados hermanos, porque tenemos poca relación con la palabra. No escuchamos la palabra, no conocemos la palabra. Entonces, cuando viene un tiempo de crisis, un tiempo de adversidad, como no sabemos lo que dice la palabra, caemos en miedo, en sufrimiento, en agonía, en desesperación, en preocupación. Pero cuando usted conoce lo que la Biblia dice, usted tiene una plena confianza y seguridad en Dios. Por ejemplo, un pasaje muy conocido, Jeremías 33:3, dice Dios a Jeremías: clama a mí, ¿y yo qué? Y yo te responderé. Si usted no conoce esa palabra, es imposible que usted pueda clamar a Dios, porque no conoce usted esa palabra. Pero cuando usted conoce esa palabra, lo que dice Dios a Jeremías: clama a mí y yo te voy a responder, usted tiene la seguridad que cada vez que usted clame a Dios, Dios siempre le va a escuchar en medio de cualquier situación. Por eso es que es importante que podamos entender y conocer la bendita palabra de Dios. Nuestra fe es movida más por lo que la gente dice que por lo que Dios ha dicho. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo tenía una fe bien activada, bien firme, porque tenía la seguridad de que Dios le hablaba. Mire lo que dice Mateo capítulo 20, verso 18 y verso 19. Perdón. Es Juan capítulo 11, verso 41-42. Juan capítulo 11, verso 41 y 42. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús tenía una convicción, tenía una seguridad que Dios le escuchaba cuando Él le hablaba, porque para Jesús nada era imposible de lo que el Padre podía hacer. Por eso yo quiero que usted en esta mañana pueda activar su fe en base a lo que esté viviendo. Quiero decirle que esta pandemia es pasajera. Quiero decirle
que si su negocio ha decaído, su negocio se va a volver a levantar. Quiero decirle que si su economía flaqueó, su economía se va a volver a restaurar. Quiero decirle que esa enfermedad no lo va a matar a usted, porque una persona muerta no puede volver a morir otra vez. Quiero decirle que usted y yo nos volvemos a levantar y la iglesia se vuelve a levantar con poder y con autoridad, porque dice Jesucristo que el Hades no va a prevalecer y la iglesia toma esa autoridad de parte de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Santo es el Señor. Aprenda a tener esa seguridad de que Dios siempre le escucha. La fe tiene que ver con seguridad. La fe tiene que ver, escuche mi amado, de que yo estoy predicando en esta hora aquí, porque aunque no lo pueda ver físicamente, sé que usted está atrás de esa pantalla, que usted está recibiendo esa palabra de Dios, que usted está creyendo a lo que Dios está diciendo. Y lo que Dios está diciendo se va a cumplir en su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Jesús nunca dudó que Dios pudiera responder sus oraciones. En cualquier momento y dificultad, no dude de pedirle a Dios, así sea humanamente imposible. Dios puede cumplir cualquier cosa. Dios puede hacer cualquier cosa. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versos 6 y 7. Importante. Santiago capítulo 1 versos 6 y 7. Cuando se lo pidan, aseguren de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como la ola del mar y el viento que arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían de esperar nada del Señor. Quiero decirle algo en esta mañana. Si usted le pide algo a Dios dudando, es imposible que usted pueda recibir algo de nuestro Señor. No puede llegar algo a su vida si usted no cree que Dios existe. Si usted mira la Biblia, si usted escudriña la Biblia, usted va a encontrar varios pasajes cuando nuestro Señor Jesucristo o cuando los enfermos se acercan a nuestro Señor Jesús, el Señor Jesús siempre le hacía una pregunta. Y la pregunta que les decía, cuando ellos pedían ser sanados, Jesús les decía: ¿crees que yo lo puedo hacer? Algunos hombres decían: Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, sáname. ¿Crees que yo lo puedo hacer? Yo lo creo, Señor. Que se haga conforme a tu fe. Aleluya. Escuche bien. Que se haga conforme a tu fe. Yo no sé lo que tú estás viviendo, no sé lo que estés pasando, pero quiero decirte algo. Si tú crees que Dios puede hacer las cosas, Dios lo va a hacer. Que se haga conforme a tu fe. Que Dios levante a tu hijo conforme a tu fe. Que Dios levante a tu esposo, a tu esposa conforme a tu fe. Que Dios restaure tu matrimonio, tu familia conforme a tu fe. Que Dios restaure todo lo que tienes conforme a tu fe, mi amado hermano. Aleluya. Asegúrate de que tu fe solamente sea en Dios. No dudes, no dudes. No seas un hombre de doble ánimo. No seas un hombre inestable. Si has decidido creer en Dios, camina en lo que Dios dice. Si has decidido confiar en Dios, camina en lo que Dios ha dicho. Camina en lo que dice su palabra. Quiero ponerte un ejemplo tan sencillo. Cuando eras pequeño, cuando eras un niño, cuando eras una niña, ¿a quién te acercabas para pedirle lo que en algún momento necesitabas? ¿No era papá? ¿No era mamá? ¿No te acercabas a papá y decirle: papá, me hacen falta unos zapatos, papá, me hace falta un pantalón, una camisa? Y yo te hago una pregunta. ¿Tú sabías que papá tenía o que papá no tenía economía en ese momento? Muchas veces ni te importaba, porque ni lo pensabas por tu corta edad. Y aún así le pedías a papá.
Y quiero decirte algo, mi amado hermano, aunque papá no tuviera, papá muchas veces conseguía para darte lo que en ese momento necesitabas. Imagínate, mi amado hermano, si Dios es nuestro Padre, si nuestro Padre es tan maravilloso, tan misericordioso, tan lleno de amor, ¿tú crees que Él te deje en esos momentos de agonía? ¿Tú crees que Él te deje en esos momentos de aflicción? ¿Tú crees que Él pueda permitir que te mueras de hambre? No, mi amado hermano. Si hay algo importante que nosotros debemos de tener esa confianza, es que si nadie pudo pagar por nuestros pecados, ese que pagó en la cruz del Calvario por tus pecados, no te dejará morir de hambre, ni permitirá que pases, ni vivas avergonzado por el pecado, por la enfermedad. Solamente aprende a creer, aprende a confiar en su palabra. ¿Qué enemigos hay acerca de la fe? Número uno, la incredulidad. No puedo aceptar lo que dice la palabra acerca de esto. Me es imposible creer que esto pueda suceder. Deja de ser incrédulo. Deja de ser incrédulo. Lo mismo que le pasó a Tomás. El Señor se le tuvo que aparecer y decirle: Tomás, mete tus dedos, mete tu dedo en mis manos, en mi costado. Y hay una palabra que me gustó, que estaba analizando en la mañana, y decía nuestro Señor Jesús: bienaventurados los que creen y no ven. Bienaventurados. Un enemigo de la fe es la incredulidad, pero el que logra creer, ese hombre será bienaventurado, feliz, seguro, productivo, exitoso. Bienaventurado, mi amado. Siguiente, ¿qué otro enemigo podemos encontrar de la fe? Nuestros sentimientos, tu estado de ánimo. Vemos la situación, vemos las circunstancias, vemos lo que está pasando y en algún momento involucramos nuestras emociones. Oh, creo que no va a poder suceder. Oh, vemos nuestra realidad física. Yo quiero decirte algo, y siempre les estoy diciendo a la iglesia, escucha bien, mi amado hermano. Lo espiritual gobierna lo físico, no lo físico gobierna lo espiritual. Escucha bien, lo espiritual gobierna lo físico, no lo físico gobierna lo espiritual. Eso que se ve que se está escaseando, Dios hará que se multiplique. Eso que se ve que está faltando, Dios lo sustentará. Aleluya. Y a su nombre, gloria a Dios. Las opiniones ajenas. Tapa tus oídos de conversaciones que apaguen tu fe. Muchas veces nosotros nos acercamos a personas incrédulas, personas que no tienen fe, personas que en algún momento su fe ha disminuido. Y te van a decir una contrapalabra. Va a venir la contrapalabra de parte de Satanás. Si Dios te ha dado una palabra, va Satanás a usar otra persona para darte una contrapalabra. Eso no va a suceder, eso no se va a poder. Los expertos dicen que no sucederá. El médico dijo, los científicos dijeron. Quiero decirte algo, te lo vuelvo a repetir. Lo que se ve es gobernado por lo que no se ve. Dios dijo, fórmese eso, y eso se formó. Dios dijo, háganse las estrellas, y las estrellas se hicieron. Dios dijo, fórmense los animales, fórmense la hierba, y la hierba se formó. Lo que no se ve gobierna lo que se ve, mi amado hermano. Deja las opiniones ajenas a un lado. Es un enemigo acerca de tu fe. Lo que Dios te ha dicho, créele lo que Dios te ha dicho. Bendito sea el nombre de Dios. Y número 4, la falta de conciencia. No estoy seguro de lo que la Biblia diga a través de esto. La falta de revelación. Muchas veces lo has visto en la Biblia, pero no se te ha revelado a tu espíritu. Pídele a Dios esa revelación para poder entender lo que la palabra de Dios dice. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ir terminando. Cualidades de una fe.
quiero decirte que hay algo importante que nosotros debemos de entender de la fe. La fe son como los músculos, necesitan desarrollarse. La fe se desarrolla mediante una constante confianza en la palabra de Dios. Lo que te dije hace rato. La fe debe de ejercitarse en las situaciones de nuestra vida diaria, a fin de que podamos creer. Hay múltiples oportunidades para que usted agilice los músculos de la fe. Cuanto más los use, más fuertes llegarán a ser. Por eso es importante que nuestra fe se agilice, estemos ejercitando nuestra fe de manera constante. Hace un rato le decía, aprenda a dar pasos de fe. Confíele en lo que Dios dijo. Esté seguro de lo que el Señor dice por medio de su palabra. Quiero decirle algo importante. Quiero compartírselo. Hace algunos años íbamos a echar lo que usted ve de loseta en esa parte de acá y todo lo que se ve en el templo. Todo eso íbamos a echar de loseta. Y no teníamos ni un solo peso, ni un solo centavo. Pero cierto día, estando en una célula, en un hogar, llegó una hermana de Oaxaca. Y ella, primero yo declaré ese año que íbamos a echar ese piso. Declaré, empezamos a dar pasos de fe. Inmediatamente, cuando la hermana llega, la hermana se entera y ella nos paga toda la loseta que usted ve acá. Al mes siguiente, otra hermana nos da y nos paga toda la loseta que está acá abajo. En este año y el año que pasó, alguien nos pagó parte de la barda de allá. En este año alguien nos trajo cemento para el salón de los niños. En este año alguien pagó la escalera completa. Mis amados hermanos, nosotros vamos dando pasos de fe y Dios ha ido obrando de una manera sobrenatural. Por eso es importante que nosotros ejercitemos nuestra fe de lo que Dios le haya dicho. Número 2, encuentre lo que Dios ha dicho sobre el tema. Cualquier asunto que sea, encuentre lo que Dios dice por medio de su palabra. Subráyelo, haga un círculo alrededor y aférrese a lo que Dios ha dicho. Hay un texto precioso que a mí me gusta, el Salmo 4. Dice el salmista: el Señor me ha ensanchado en medio de mi aflicción. Yo quiero decirle que en medio de esa pandemia hemos seguido trabajando, seguimos avanzando, porque creemos lo que la palabra de Dios dice. Esa palabra la hice para mí, esa palabra la tomé para mi vida. He tomado para mí cuando Dios dice: sal de tu tierra y de tu parentela, que yo te voy a bendecir. A donde Dios te mande, Dios te va a bendecir. No importa si es un desierto, Dios producirá en medio de ese desierto. Pero apréndele a confiar a la palabra de Dios. Aprende a caminar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Siguiente, alégrese de que Dios conoce las cosas que usted no conoce. Es bueno saber que hay algunas cosas que Dios tiene el conocimiento. Nosotros no podemos explicarlas, pero también parecen lógicas. Muchas veces usted y yo debemos de tomar decisiones, pero usted no tenga miedo, porque aunque haya cosas que no entienda, quiero decirle que Dios sabe que son buenas para su vida, aunque las cosas sean adversas. Siguiente, comprenda que Dios es poderoso, mi amado hermano. Iglesia, personas, amigos que me escuchan, entienda algo importante: Dios es poderoso. Y si Dios levantó a Lázaro de 4 días de muerto, dígame qué cosa no hará Dios con usted, con esa enfermedad que usted tiene, con ese problema que usted tiene. Entienda, mi hermano, que Dios es poderoso. Y por último quiero compartir esto: aprenda a esperar los tiempos de Dios. Dentro de nuestra fe es importante que aprendamos a esperar los tiempos del Señor. Esperemos. Todo lo que Dios pone dentro de nuestras vidas es un periodo de prueba para que llegue la respuesta. El propósito es que nuestra fe se empiece a fortalecer.
Una fe probada, una fe que no es probada, es una fe débil. Lo que estamos viviendo en estos tiempos tiene que ver con su fe. Se puede expandir más, que su fe pueda crecer más. Si Dios no prueba su fe en estos tiempos, usted y yo siempre tendremos una fe muy pequeña, muy insignificante. Tenemos que ser probados. Tenemos que empezar a depender de ese Dios todopoderoso. Aprenda, mi amado hermano, a depender de ese Dios todopoderoso. Confíe en el Señor y Él hará cosas extraordinarias. Usted puede estar seguro de que su fe será el blanco de muchas pruebas. Escuche bien lo que le digo. Usted puede estar seguro de que su fe será el blanco de muchas pruebas. Es decir, que Dios permitirá muchas cosas dentro de su vida para que usted pueda alcanzar esa estatura de nuestro Señor Jesucristo. Si su fe no es probada, usted nunca crecerá. Usted seguirá siendo la misma persona. Usted seguirá siendo ese niño espiritual. Aprendamos, mis amados hermanos, a agradar a Dios por medio de nuestra fe. Dice Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios desea que usted y yo podamos agradarle por medio de nuestra fe. Y la última parte de este texto dice que Él es galardonador de los que le buscan. Usted busca algo, usted adquiere algo, usted desea algo. Si usted cree en el Señor, Dios le va a premiar con lo que usted está necesitando. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. La fe, escuche mi amado hermano, la fe es morir a las dudas, callar al desánimo y ser ciego a los imposibles. Se lo repito, la fe es morir a las dudas, callar al desánimo y ser ciego a los imposibles. Vamos a orar allá donde usted está. Por favor, le voy a pedir que incline su rostro. Incline su rostro en esta mañana. Vamos a orar a Dios. Yo no sé qué esté viviendo, mi amado hermano. Yo no sé qué usted esté pasando en estos momentos. No sé cuál sea la tribulación. No sé cuál sea el problema dentro de su vida. Pero vamos a hacer una pequeña oración antes de dejar este lugar. Incline su rostro allá donde usted está, por favor. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, en esta hora, Padre, te pido que tú te muevas de una manera sobrenatural. Yo no sé lo que esté viviendo mi hermana, mi hermano, mi amigo, esa persona que nos está mirando por primera, por segunda vez, Señor. Yo no sé cuál sea el problema de lo que él está pasando. Yo no sé cómo esté su economía, su enfermedad. Yo no conozco la situación de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus padres. Pero lo que yo sí puedo creer en esta hora, Señor, es que eres un Dios todopoderoso, un Dios extraordinario, un Dios maravilloso, un Dios que ha prometido estar con nosotros, un Dios sanador, un Dios dador de vida, un Dios regenerador de familias, un Dios que levanta matrimonios, un Dios que levanta muertos, un Dios que obra de una manera especial, Padre. Y en el nombre maravilloso de Jesús, esas situaciones que mis hermanos han estado pasando en estos días, en el nombre de Jesús declaramos que su fe se activa, Padre, que su fe crece, que su fe se levanta en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu de Dios, muévete de una manera sobrenatural. Muévete de una manera poderosa, Señor, obrando, Dios. Y si hay algún enfermo ahorita, Señor, que nos está mirando, sea sanado por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. Porque sé que estás acá, Espíritu Santo, pero también sé que estás allá, a donde está ese hombre, a donde está esa mujer, acostado, sentado, Señor. Sé que ahí estás, Padre. Y en el nombre de Jesús declaro, Padre, por medio de tu palabra, que tú dijiste que por tu llaga hemos sido sanados. Declaro que se levanta, Señor, con poder tu iglesia, con autoridad.
que su fe empiece a crecer de una manera extraordinaria. Porque es palabra que proviene de tus labios, Señor. No palabra de hombre, es palabra de Dios. Lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo es el Señor. Mi amada iglesia, gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares. Si tienen peticiones de oración, pídanoslas por favor, escríbanoslas. Nosotros vamos a estar orando en la semana. Queremos tener un momento de oración. Conéctese con nosotros, vamos a estar orando en vivo, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo y un saludo especial para las personas, hermanos que nos escuchan de otros lugares, hermanos que nos escuchan de otras iglesias, aunque no se hayan conectado a las 10 de la mañana, en cualquier hora que nos estén viendo. Dios les bendiga abundantemente. El pastor Frank García de la iglesia Jesús de Nazaret les bendice. Que tengan un excelente inicio de semana. Bendiciones abundantes, mis amados hermanos. Bye bye.